Había una época en la que mi mente era un laberinto de preocupaciones. Cada decisión, por pequeña que fuera, se convertía en una carga. ¿Qué pasaría si elegía mal? ¿Y si no era suficiente? El miedo al fracaso y la obsesión por el control me tenían atrapado en un ciclo interminable de estrés. Hasta que un día, casi por casualidad, tropecé con una frase que lo cambió todo. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra percepción de ellas. Esas palabras, escritas por Epicteto hace más de 2000 años, fueron el primer paso hacia una vida más simple y plena. El estoicismo no llegó a mí como una filosofía grandiosa, sino como un recordatorio práctico. No puedo controlar todo lo que sucede, pero sí cómo respondo. Aprendí a soltar lo que no dependía de mí y a enfocarme en lo que realmente importa. Fue como quitarle peso a una mochila que llevaba años cargando sin necesidad. Esta es la historia de cómo el estoicismo me enseñó a vivir sin complicaciones, a encontrar paz en medio del caos y a disfrutar de una vida plena, no porque todo fuera perfecto, sino porque aprendí a verla con otros ojos. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Antes de seguir con el video, piensa en esto por un momento. Hoy elijo convertirme en mi mejor versión. Comenta, ¿desde dónde nos ves? Quiero saber desde qué ciudad o país nos acompañas. 1. El poder de la percepción. La forma en que vemos el mundo determina cómo lo experimentamos. El estoicismo me enseñó que no son los eventos los que nos afectan, sino cómo elegimos interpretarlos. La percepción es la clave que abre o cierra las puertas de nuestra felicidad. Durante años me dejé llevar por las circunstancias, permitiendo que lo que sucedía a mi alrededor definiera mi estado de ánimo. Pensaba que los problemas y los obstáculos eran los responsables de mi sufrimiento, pero pronto descubrí que la raíz de todo estaba en mi forma de ver las cosas. El estoicismo me enseñó que no son los eventos los que nos afectan, sino cómo elegimos interpretarlos. Epicteto dejó una frase que resonó profundamente en mí. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra percepción de ellas. Esta idea transformó mi manera de enfrentar los desafíos diarios. Antes, las situaciones negativas me arrastraban, me absorbían, pero ahora entiendo que todo depende de cómo respondo a ellas. Imagina que estás atrapado en el tráfico. Al principio me frustraba enormemente, sentía que el mundo conspiraba contra mí, pero cuando comencé a aplicar la filosofía estoica, me di cuenta de que el tráfico no es el problema. El problema es cómo me siento al respecto. Si me enfoco en mi enojo, perderé tiempo y energía. Si cambio mi perspectiva y lo acepto como algo fuera de mi control, me resulta mucho más fácil mantener la calma. El estoicismo me enseñó a separar lo que está bajo mi control de lo que no lo está. Las circunstancias externas son inevitables, pero la forma en que reacciono ante ellas es mi elección. En lugar de ver el tráfico como una pérdida de tiempo, ahora lo veo como una oportunidad para escuchar un podcast, reflexionar o simplemente disfrutar de la música. Es fundamental entender que nuestra mente tiene el poder de reinterpretar cualquier situación. Lo que antes consideraba un obstáculo, ahora lo veo como una lección. Un dolor físico, por ejemplo, ya no lo percibo como una fuente de sufrimiento eterno, sino como un recordatorio de la fragilidad humana y la importancia de cuidar mi salud. Marco Aurelio dijo, la felicidad depende de nosotros mismos. Esta frase refuerza la idea de que nuestra felicidad no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo elegimos procesarlo internamente. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos que las circunstancias cambien para ser felices, pero el verdadero poder reside en cambiar nuestra percepción. Me di cuenta de que la vida no es un conjunto de eventos aleatorios que nos suceden,
sino una serie de momentos que tenemos el poder de interpretar a nuestra manera. Si adoptamos una mentalidad estoica, podemos encontrar paz incluso en medio de las adversidades. La percepción de las situaciones cambia radicalmente cuando dejamos de vernos como víctimas y comenzamos a asumir el control de nuestra actitud y respuestas. Este enfoque ha transformado mi vida, permitiéndome vivir de manera más ligera, sin cargas innecesarias. Entender que lo que me molesta no es lo que ocurre, sino cómo lo veo, me ha dado una paz que no sabía que existía. Si cambio mi perspectiva, puedo cambiar mi experiencia. Y esa es una de las lecciones más poderosas que el estoicismo me ha ofrecido, el poder de la percepción. 2. Aceptar lo que no podemos cambiar. Uno de los mayores desafíos de la vida es aprender a aceptar lo que no podemos cambiar. Durante años me encontré atrapado en un ciclo de frustración, intentando controlar cada aspecto de mi vida. Pensaba que si tan solo podía influir en los resultados, todo estaría bien, pero pronto comprendí que la realidad era mucho más compleja que eso. El estoicismo me enseñó una lección fundamental. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Epicteto, en sus escritos, dejó claro que la clave para la paz interior radica en la distinción entre lo que podemos cambiar y lo que no. Lo que no es bueno para el enjambre, no es bueno para la abeja. Esta sencilla frase al principio me resultó difícil de aceptar. Yo era como la abeja, atrapada intentando cambiar el flujo natural de las cosas. Pero el dolor de luchar contra lo inevitable comenzó a ser más grande que la satisfacción de intentar controlar todo. En mi vida, este concepto se reveló con mucha claridad. Un ejemplo claro fue cuando experimenté la pérdida de un ser querido. Durante semanas me negué a aceptar que ya no estaría a su lado. Quería desesperadamente que las cosas fueran diferentes, que pudiera regresar o cambiar el curso de los eventos. Pero con el tiempo entendí que había cosas que estaban fuera de mi control. No podía cambiar la muerte, pero podía elegir cómo responder a ella. No podía traer a esa persona de vuelta, pero podía honrar su memoria y aprender de lo que me dejó. La aceptación no significa resignación. No se trata de abandonar la lucha, sino de reconocer nuestros límites. El estoicismo me enseñó a enfocarme en lo que realmente está bajo mi control, mis pensamientos, mis acciones y mi actitud. Las situaciones externas, como la opinión de los demás, los errores del pasado, las crisis económicas o las circunstancias inevitables, no están bajo mi dominio. Y, al aceptar eso, pude liberarme de una carga enorme de ansiedad y estrés. Este concepto me permitió dejar de luchar contra el viento. Comencé a ver las adversidades no como enemigos, sino como oportunidades para aprender y crecer. Marco Aurelio, en sus escritos, expresó con claridad: lo que no es útil para el enjambre, no es útil para la abeja. Al entender que lo que no está bajo mi control no es útil ni para mí ni para mi paz, pude dedicar mi energía a lo que realmente importaba. La aceptación, entonces, se convirtió en mi mayor aliada. No es una renuncia, sino un acto de valentía y sabiduría. Al dejar de resistirme a lo que no podía cambiar, pude liberar mi mente y mis emociones. La ansiedad que antes me consumía comenzó a disminuir. Aprendí a fluir con la vida, a adaptarme a sus cambios y a concentrarme en lo que sí podía influir. Aceptar lo que no podemos cambiar nos otorga una paz que nunca imaginamos. Nos libera de la presión constante de controlar lo incontrolable. Al centrar nuestra energía en lo que realmente depende de nosotros, podemos encontrar serenidad incluso en medio de las tormentas de la vida. Cada vez que comentas en un video como este, ayudas a que más personas descubran el estoicismo. ¿Cuál de estas ideas aplicarás en tu vida?
Escríbelo en los comentarios y sigamos difundiendo esta filosofía. 3. Vivir en el presente. El estoicismo me recordó que el pasado ya no existe y el futuro es incierto. Lo único real es el momento presente, y enfocarme en él me ayudó a encontrar paz. Durante muchos años pasé más tiempo mirando atrás que hacia adelante. Me perdía en pensamientos sobre lo que había hecho mal, lo que no había logrado o las oportunidades que dejé pasar. Al mismo tiempo, la ansiedad por el futuro me consumía. La preocupación por lo que podría ocurrir me impedía disfrutar de lo que tenía en el presente. Fue entonces cuando el estoicismo me dio una lección crucial. No es el futuro lo que debemos temer, ni el pasado lo que debemos lamentar. El único momento que tenemos es ahora. Al principio, me costó aceptar que vivir en el presente era la clave para una vida plena. Estaba acostumbrado a vivir atrapado entre recuerdos y preocupaciones. La vida parecía pasar frente a mí mientras yo me mantenía pegado a lo que ya había sido o temía lo que aún no era. Sin embargo, el principio estoico de centrarse en el presente me hizo darme cuenta de algo fundamental. El pasado ya no tiene poder sobre mí y el futuro es incierto, por lo que gastar tiempo en ellos es una forma de desperdiciar el presente. Un ejemplo concreto de cómo esto cambió mi perspectiva fue cuando comencé a valorar las pequeñas cosas del día a día. Antes solía correr tras metas lejanas, olvidando disfrutar los momentos sencillos, un café por la mañana, una conversación tranquila o una caminata al aire libre. Todo se volvía un objetivo a alcanzar, no una experiencia a vivir. El estoicismo me enseñó que no es necesario hacer grandes cosas para sentirme realizado, sino estar presente en lo que estoy haciendo en este mismo momento. Séneca, en sus cartas, dijo: el tiempo es uno de los bienes más preciados que poseemos, y sin embargo, la mayoría de las personas lo desperdician. Este pensamiento me golpeó profundamente. ¿Por qué desperdiciar el tiempo persiguiendo algo que no está aquí aún o lamentándome por algo que ya pasó? El tiempo presente es lo único sobre lo que tengo control. Es la única realidad que puedo experimentar. Y es en este espacio donde se encuentra mi poder. Por ejemplo, cuando me enfrento a desafíos difíciles, ya no me quedo atrapado en la desesperación por lo que podría suceder en el futuro. En lugar de eso, me concentro en lo que puedo hacer ahora, en este momento. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo actuar de la mejor manera posible hoy? Esto me permite encontrar paz, incluso cuando la situación parece incierta o caótica. A medida que fui aplicando este principio a mi vida diaria, descubrí que mi estrés disminuía y mi bienestar aumentaba. Aprendí a apreciar las pequeñas victorias, a saborear cada paso del camino y a entender que el verdadero control reside en lo que hago hoy. Vivir en el presente me dio una nueva perspectiva sobre el tiempo. Ya no sentía que estaba perdiendo la vida en busca de algo lejano. Ahora sabía que la vida está aquí, en este mismo instante. Al final, los estoicos nos recuerdan que el presente es el único momento que realmente importa. No podemos cambiar lo que ya pasó y el futuro es incierto. Pero lo que hacemos ahora es lo que realmente define nuestra vida. Vivir en el presente, enfocados en lo que podemos controlar y sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por lo que vendrá, es el camino hacia una existencia más tranquila y significativa. 4. La simplicidad como estilo de vida. Eliminar lo innecesario fue clave. Aprendí a priorizar lo esencial y a deshacerme de las distracciones que complicaban mi vida. En mi vida, por mucho tiempo, fui atrapado por la idea de que más era mejor. Más cosas, más logros, más preocupaciones.
Pensaba que la felicidad se encontraba en acumular, en tener más y más, en estar ocupado todo el tiempo. Pero la realidad es que, cuanto más intentaba abarcar, más me sentía abrumado. Fue entonces cuando descubrí la filosofía estoica y me di cuenta de que la simplicidad es un camino hacia una vida más plena. La vida es muy corta como para perderla en cosas que no tienen importancia. Esta frase de Séneca comenzó a calar profundamente en mí. El primer paso hacia la simplicidad fue aprender a eliminar lo innecesario. Me di cuenta de que estaba rodeado de cosas, personas y actividades que no agregaban valor real a mi vida. Todo lo contrario, solo me distraían y me alejaban de lo que realmente importaba. Me di cuenta de que la abundancia de opciones y el exceso de información solo me llevaban a una sensación de ansiedad. Como dice Epicteto, no es la riqueza la que nos hace felices, sino la libertad de no necesitarla. Esta reflexión me ayudó a entender que no necesitaba más para ser feliz, sino que debía aprender a apreciar lo que ya tenía. El proceso no fue fácil. Primero comencé por simplificar mis pensamientos. ¿Cuántos de mis miedos y preocupaciones eran realmente necesarios? ¿Cuántos pensamientos estaban ocupando espacio solo por hábito, sin aportar nada positivo a mi vida? Al igual que un jardín, desordenado necesita ser podado para crecer con fuerza. Mi mente también necesitaba deshacerse de lo superfluo. Esto no solo incluyó eliminar pensamientos negativos, sino también dejar de lado la necesidad constante de buscar validación externa y aprobación de los demás. Después de hacer limpieza mental, comencé a revisar mi entorno físico. ¿Por qué tenía tantas cosas? Muchas de ellas no me aportaban nada, ni eran esenciales para mi vida diaria. Comencé a deshacerme de objetos innecesarios, de ropa que no usaba, de recuerdos que solo ocupaban espacio. El concepto de menos es más se volvió parte de mi vida cotidiana. Este desapego me permitió sentir una libertad inesperada. Eliminar lo que no necesitaba me liberó de las cargas que no veía. Al mismo tiempo, la simplicidad se extendió a mis relaciones. Aprendí a rodearme de personas que realmente aportaban algo valioso a mi vida, que me inspiraban a crecer. Dejé de lado las interacciones vacías y las relaciones tóxicas. Me di cuenta de que no tenía que agradar a todo el mundo, ni mantener todas las relaciones del pasado. Como Marco Aurelio escribió, la verdadera medida de la vida es el tiempo que dedicamos a lo que realmente importa. Prioricé aquellas personas que me ayudaban a ser una mejor versión de mí mismo. La simplicidad también se reflejó en mi estilo de vida. Dejar de correr tras metas inalcanzables me permitió redescubrir lo esencial. Ya no medía mi éxito por la cantidad de cosas que tenía o por la velocidad con la que avanzaba. Empecé a valorar las experiencias auténticas. Una conversación sincera, un paseo al aire libre, una comida compartida con seres queridos. La simplicidad me permitió encontrar paz en lo cotidiano, en las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Adoptar la simplicidad no significa renunciar a nuestras aspiraciones o vivir de manera austera. Significa aprender a eliminar las distracciones y centrarse en lo que realmente importa. Como los antiguos estoicos nos enseñaron, la verdadera riqueza no está en acumular, sino en ser capaces de disfrutar de lo que tenemos y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. La simplicidad se convirtió en un estilo de vida que me permitió enfocarme en lo esencial, ser más consciente de mis acciones y disfrutar de lo que realmente es importante. Aprender a vivir de manera simple me dio una paz que antes nunca había experimentado. Y al final me di cuenta de que a veces menos realmente es más. 5. El valor de la resiliencia.
La vida está llena de obstáculos, pero el estoicismo me enseñó a verlos como oportunidades para crecer y fortalecerme. La vida nunca es un camino recto. En el viaje de cada uno encontramos obstáculos, momentos de dificultad, de dolor y de pérdida. Hay veces en que los desafíos parecen insuperables y las adversidades nos arrodillan. Recuerdo claramente una etapa de mi vida cuando todo parecía salir mal. Las frustraciones se apilaban, las expectativas no se cumplían y lo más difícil, mi propia confianza se desmoronaba. Fue entonces cuando el estoicismo me mostró una nueva perspectiva. En lugar de ver los obstáculos como muros impenetrables, aprendí a verlos como puertas que me ofrecían la oportunidad de crecer. Como dijo Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. En esa época me encontraba atrapado en una mentalidad de víctima. Cada desafío me parecía una prueba injusta, algo que me estaba ocurriendo a mí y no algo que formaba parte natural del camino. El dolor, las decepciones y las caídas me hacían sentir impotente. Pero al sumergirme en los principios del estoicismo, entendí algo fundamental. No podemos dirigir el viento, pero sí podemos ajustar las velas. Esta frase de Epicteto se convirtió en mi mantra, porque me enseñó que aunque no siempre podemos controlar las circunstancias, siempre podemos controlar nuestra reacción frente a ellas. La resiliencia, entonces, no se trata de evitar el dolor o las dificultades, sino de aprender a enfrentarlas de manera sabia. Lo primero que comprendí fue que, a menudo, no son los hechos en sí los que nos hieren, sino nuestra interpretación de esos hechos. La forma en que reaccionamos ante un desafío define nuestra capacidad de superarlo. Por ejemplo, cuando enfrenté una pérdida personal, no era la ausencia lo que más me dolía, sino la resistencia a aceptarlo. Fue al liberar mi mente de esa lucha constante por el control que pude empezar a sanar. El estoicismo me enseñó que cada adversidad es una oportunidad para practicar el autocontrol, la paciencia y la aceptación. Los obstáculos no solo ponen a prueba nuestras habilidades, sino que también revelan lo que verdaderamente somos. Como Marcus Aurelius escribió, la dificultad viene de no saber lo que está en tu poder y lo que no lo está. Esta reflexión me ayudó a comprender que la verdadera resiliencia es aceptar lo que no puedo cambiar y al mismo tiempo encontrar fuerzas dentro de mí para manejar lo que sí está bajo mi control. Con el tiempo, aprendí a ver los desafíos no como una carga, sino como un terreno fértil para el crecimiento. La resiliencia no es un acto de fuerza física, sino de fortaleza mental y emocional. Es la capacidad de adaptarse, de aprender de los fracasos y de seguir adelante a pesar de las dificultades. Recuerdo una frase que me inspiró mucho en ese proceso. La adversidad no es una prueba, es un maestro. Cada situación difícil se convirtió en una lección, un recordatorio de que, aunque las tormentas no se pueden evitar, sí podemos elegir cómo navegarlas. Uno de los aspectos más poderosos del estoicismo es la idea de que los momentos difíciles no solo deben ser soportados, sino aprovechados. Por ejemplo, cuando experimentamos una crítica o un rechazo, en lugar de tomarlos como un ataque personal, podemos verlos como oportunidades para mejorar y perfeccionarnos. Esa es la verdadera esencia de la resiliencia. No sucumbir a la adversidad, sino aprender a crecer a través de ella. El valor de la resiliencia no se encuentra solo en la capacidad de resistir, sino en la capacidad de transformarnos a través de los desafíos. Es el proceso de convertir cada caída en una oportunidad
para levantarse más fuerte, más sabio y más centrado. Con el tiempo, me di cuenta de que, cuando más difícil era el obstáculo, más profundo era el aprendizaje que podía extraer de él. Como Epicteto nos recordó, las dificultades son para los que tienen un corazón fuerte. A medida que abrazaba esta filosofía, mi vida comenzó a cambiar. Las situaciones que antes me habrían derrumbado, ahora las veía como desafíos que podía enfrentar con una mentalidad más sólida. La resiliencia, entendida desde la perspectiva estoica, no es simplemente aguantar los golpes, sino aprender a fluir con ellos y salir más fuerte de cada batalla. Gracias al estoicismo, hoy sé que los obstáculos no son enemigos a temer, sino compañeros de viaje que me enseñan a ser más sabio, más fuerte y más sereno. Si este contenido te hizo reflexionar sobre nuevas posibilidades, deja un comentario sobre cómo cambiarías tu enfoque y ayuda a difundir este mensaje a quienes más lo necesitan. 6. Controlar las emociones. No ser controlado por ellas. Uno de los mayores desafíos en mi vida ha sido aprender a gestionar mis emociones. Durante años me dejaba llevar por ellas, sin ser consciente de cuán poderosas podían ser, ni de cuán fácilmente podían distorsionar mi juicio y mis acciones. Me encontraba a menudo reaccionando impulsivamente ante la ira, el miedo o la ansiedad, y después de la tormenta emocional, siempre llegaba el arrepentimiento. Fue entonces cuando el estoicismo me mostró un camino hacia la paz interior, enseñándome a no ser gobernado por mis emociones, sino a observarlas, entenderlas y actuar desde un lugar de calma y control. Como decía Séneca, la mayor riqueza es vivir contento con poco. Esta cita me inspiró a encontrar la paz interna sin depender de las fluctuaciones emocionales externas. El primer paso en este proceso fue darme cuenta de que las emociones, por sí solas, no son buenas ni malas. Son simplemente reacciones ante estímulos del entorno. Sin embargo, lo que distingue a una persona emocionalmente madura es su capacidad para no dejarse arrastrar por esas emociones. Los estoicos nos enseñan que debemos practicar el desapego emocional. Esto no significa reprimir lo que sentimos, sino aprender a no identificarnos con esas emociones. Es decir, podemos sentir ira o tristeza, pero no debemos ser la ira o la tristeza. Para entender este concepto, me ayudó mucho una metáfora. Imagina que las emociones son como las olas en el mar. Podemos estar navegando en un barco y ver las olas venir. Pero si mantenemos el timón firme y no permitimos que las olas nos hundan, continuamos nuestro viaje sin perder el rumbo. De la misma manera, las emociones pueden surgir en cualquier momento, pero nosotros decidimos si las dejamos dirigir nuestra vida o si seguimos navegando con serenidad. El filósofo estoico Epicteto escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este pensamiento cambió mi forma de ver las emociones. En lugar de ser una víctima de ellas, comencé a practicar la autoobservación. Por ejemplo, cuando sentía ansiedad o estrés, en lugar de dejarme arrastrar por esos sentimientos, me tomaba un momento para observar lo que estaba pasando dentro de mí. ¿Por qué me sentía así? ¿Qué pensamientos o creencias me estaban llevando a esa emoción? Con el tiempo, me di cuenta de que muchas de mis reacciones emocionales eran producto de mis propias expectativas poco realistas o de la interpretación que le daba a una situación. Al comprender esto, pude empezar a cuestionar esas reacciones automáticas y elegir cómo responder. El estoicismo también me enseñó la importancia de la disciplina emocional. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de cultivar una mente fuerte que no se deje dominar por las emociones.
La práctica constante de la reflexión y el autocuidado es esencial para desarrollar esta disciplina. Al principio no fue fácil. De hecho, hubo momentos en los que sentí que mis emociones volvían a tener el control sobre mí. Pero, como todos los hábitos, el control emocional requiere tiempo y práctica. Cuanto más ejercitaba mi mente en este sentido, más natural se volvía responder con calma y claridad. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue que, al controlar mis emociones, no solo tomaba decisiones más sabias, sino que también mejoraba mi bienestar general. La ansiedad se redujo, las relaciones se volvieron más armoniosas y la paz interior comenzó a ser una constante. Como dijo Marco Aurelio, cuando nos despierta una emoción, no debemos inmediatamente actuar en función de ella. Eligiendo cómo reaccionamos, mantenemos nuestra paz. Además, al mantenerme consciente de mis emociones, también aprendí a expresar mis sentimientos de manera más equilibrada. Ya no las ocultaba ni las negaba, pero tampoco las dejaba gobernar mis interacciones. Esta conciencia me permitió establecer límites más saludables y vivir de manera más auténtica, sin depender de las fluctuaciones emocionales del entorno. Una de las claves del estoicismo es aceptar que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Aprendí que la verdadera libertad no radica en eliminar las emociones, sino en la capacidad de decidir cómo gestionarlas. Como Epicteto dijo, la libertad no es el poder de hacer lo que queramos, sino el control de lo que pensamos. Esta enseñanza fue una revelación para mí. Empecé a darme cuenta de que el control de mis emociones era un acto de poder personal. Cuanto más tomaba conciencia de mis pensamientos y emociones, más libre me sentía. La libertad no venía de cambiar las circunstancias externas, sino de dominar lo que ocurría dentro de mí. 7. La importancia de la gratitud. Practicar la gratitud diaria me ayudó a enfocarme en lo que tengo en lugar de lo que me falta, cultivando un sentido de plenitud. La gratitud es una de las prácticas más poderosas que descubrí a través del estoicismo. Al principio no entendía completamente su impacto. Vivía en una constante búsqueda de más éxito, más cosas, más reconocimiento. Pensaba que si lograba alcanzar ciertos objetivos o adquiría ciertos bienes, entonces sería feliz y mi vida tendría sentido. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que, aunque lograba algunas de esas metas, siempre había algo más que deseaba, algo más que me faltaba. Esta insatisfacción constante solo me mantenía en un ciclo de estrés y ansiedad. Fue entonces cuando el estoicismo, con su enfoque en la reflexión y la aceptación, me enseñó una lección crucial. Lo que realmente necesitamos para vivir una vida plena ya está en nosotros. La gratitud, según Séneca, es el principio de una vida feliz. Aprender a practicar la gratitud fue un cambio radical en mi enfoque hacia la vida. En lugar de quejarme por lo que me faltaba o lo que no había logrado, empecé a enfocarme en lo que ya tenía. Primero, comencé con lo más básico: agradecer por mi salud, por los amigos que me rodeaban, por la familia que me apoyaba, por tener un techo sobre mi cabeza. Al principio parecía algo trivial, pero pronto me di cuenta de que esos pequeños actos de gratitud comenzaban a transformar mi percepción de la vida. Ya no veía todo lo que no había logrado, sino lo que ya estaba presente, lo que ya había alcanzado. Comencé a ver la abundancia en mi vida en lugar de la escasez. El filósofo estoico Epicteto decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Esta idea me hizo reflexionar sobre cómo mi percepción de las cosas influyó directamente en mis emociones.
Si pensaba en lo que no tenía, sentía carencia, pero si enfocaba mi mente en lo que sí tenía, experimentaba gratitud y satisfacción. La gratitud, en su esencia, es un cambio de enfoque mental que altera nuestra realidad emocional. No se trata de ignorar las dificultades, sino de cambiar nuestra perspectiva para ver lo bueno que ya está presente en nuestras vidas. Una práctica diaria de gratitud me ayudó a romper con los patrones negativos de pensamiento que habían dominado mi vida. Cada noche, antes de dormir, me tomaba unos minutos para reflexionar sobre lo que había agradecido ese día. A veces eran cosas pequeñas, como una conversación significativa con un amigo o una comida que disfruté. Otras veces eran logros más grandes, como alcanzar una meta importante. Lo esencial era que cada día había algo por lo que estar agradecido, y esa práctica constante me permitió enfocarme en el presente, sin la carga de la insatisfacción. Lo más sorprendente de todo fue cómo la gratitud cambió mi forma de relacionarme con los demás. Cuando me enfocaba en lo que apreciaba de las personas a mi alrededor, mis relaciones mejoraron. Dejó de importarme tanto lo que otros podían darme y comencé a valorar lo que ya me ofrecían: su tiempo, su apoyo, su compañía. Esta perspectiva hizo que me sintiera más conectado con los demás, más en paz conmigo mismo y más agradecido por lo que había. Además, la gratitud se convirtió en una herramienta poderosa para superar los momentos difíciles. Cuando atravesaba desafíos, en lugar de concentrarme en lo que me faltaba o en lo que no podía controlar, comenzaba a recordar todo lo que ya tenía. Esa simple práctica de centrarse en lo positivo me ayudó a reducir el estrés y la ansiedad. Al enfocarme en lo que era agradecido, incluso en medio de las dificultades, sentía que la vida era más llevadera. Los estoicos enseñan que el verdadero bienestar no viene de tener más, sino de apreciar lo que ya tenemos. La gratitud es una de las claves para cultivar esa satisfacción interna. Como decía Marco Aurelio, la felicidad depende de nosotros mismos. Este pensamiento resuena profundamente. Al final del día, lo que realmente nos permite sentirnos completos no es lo que nos falta, sino lo que ya tenemos y somos. La gratitud, como una práctica diaria, no solo nos permite reconocer lo que ya está presente, sino que también cambia nuestra actitud hacia el futuro. Al sentirnos agradecidos por lo que ya hemos logrado, enfrentamos el futuro con una sensación de plenitud y tranquilidad, sabiendo que lo que más importa ya está en nosotros. Con cada acto de gratitud, estamos cultivando una mente más serena, un corazón más lleno y una vida más rica en significado. En mi experiencia personal, la gratitud no solo me ha permitido disfrutar más de la vida, sino también ser más resiliente en los momentos de adversidad. Como dijo el filósofo Epicteto, la vida no depende de lo que te sucede, sino de cómo reaccionas a lo que te sucede. Aprender a ver la vida desde una perspectiva de gratitud ha sido una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo y me ha permitido vivir con mayor paz, satisfacción y plenitud. 8. Desapego de los resultados. A lo largo de mi vida, estuve atrapado en la constante carrera hacia el éxito. Desde una edad temprana, me enseñaron que la clave para la felicidad era alcanzar metas específicas, conseguir un buen trabajo, obtener el reconocimiento de los demás, tener más cosas, ser más productivo. Pero mientras avanzaba, me di cuenta de que a pesar de alcanzar algunos de esos objetivos, nunca sentía una verdadera satisfacción. La ansiedad por el futuro, la presión por el éxito y el temor al fracaso me mantenían en un ciclo interminable de insatisfacción. Fue entonces cuando el estoicismo me enseñó una lección que transformó mi forma de ver la vida.
Haz lo que está en tus manos y deja lo que no puedes controlar. El desapego de los resultados fue una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Durante mucho tiempo, creí que el valor de mis esfuerzos solo se medía por el resultado final. Si lograba lo que me proponía, entonces me consideraba exitoso. Si no lo lograba, sentía que había fallado. Este enfoque, lleno de expectativas y presiones, me mantenía atrapado en una montaña rusa emocional. Cuando algo no salía como esperaba, me sentía derrotado. Cuando las cosas salían bien, por un momento experimentaba satisfacción, pero rápidamente llegaba una nueva meta que me volvía a exigir. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero valor no está en el resultado, sino en el proceso. El filósofo Epicteto dijo: no busques que los eventos ocurran como deseas, sino deséales que ocurran como ocurren, y tu vida será tranquila. Este pensamiento me impactó profundamente. Si bien es natural tener metas y deseos, lo que realmente está bajo mi control es el esfuerzo, la dedicación y la actitud con la que enfrento cada situación. Los resultados, aunque importantes, no están completamente en mis manos, y obsesionarme con ellos solo me trae frustración. Aprendí a centrarme en el proceso, en el presente, sin dejarme consumir por lo que podría o no suceder en el futuro. Esto no significa que abandoné mis objetivos, sino que aprendí a aceptar que no siempre el resultado será el esperado, y sin embargo, eso no invalida el valor del esfuerzo realizado. De hecho, el desapego me permitió disfrutar de lo que hacía sin la constante preocupación por lo que vendría. Si lo que hacía era valioso en el momento presente, entonces ya había logrado algo importante, independientemente de lo que ocurriera después. Esta idea de desapego no es una invitación a la pasividad, sino una liberación del peso de la preocupación constante por lo que está fuera de nuestro control. Como decía el emperador romano Marco Aurelio, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, pensar, disfrutar, amar. Esta reflexión me permitió enfocarme en las pequeñas victorias diarias y en lo que podía hacer en ese mismo instante, sin presionarme por lograr algo más grande. Fue un cambio de perspectiva que me permitió encontrar paz en lo que hacía y satisfacción en el esfuerzo, sin que el resultado fuera el único factor que determinaba mi bienestar. Además, al liberar mi mente de la obsesión por los resultados, me di cuenta de que podía actuar con mayor autenticidad. Antes, a menudo tomaba decisiones basadas en lo que creía que los demás esperaban de mí o en lo que me haría éxito. Ahora, ya no estaba motivado únicamente por el reconocimiento o por alcanzar metas externas, sino por el valor intrínseco de las acciones que realizaba. El simple hecho de hacer lo mejor que podía en cada momento, sin importar lo que viniera después, me daba una sensación de cumplimiento personal. El desapego de los resultados también me ayudó a manejar mejor la frustración cuando las cosas no salían como esperaba. No me sentía derrotado si no alcanzaba una meta, sino que veía la oportunidad de aprender y mejorar. El fracaso ya no era algo negativo, sino una parte natural del proceso de crecimiento. De hecho, como enseñaba Séneca, la tarea no es un obstáculo para la virtud, sino que la virtud se muestra precisamente cuando enfrentamos la dificultad. Esto me permitió ser más resiliente y seguir adelante, sin perder el foco en lo que realmente importaba: mi esfuerzo, mi actitud y mi aprendizaje continuo. Vivir sin obsesionarme con los resultados también me dio la libertad de disfrutar del camino. De repente, las metas no eran un fin en sí mismas, sino una parte de un proceso más grande y enriquecedor. Dejar ir la necesidad de controlarlo todo me permitió estar más presente y disfrutar de cada paso.
de cada aprendizaje y de cada experiencia. El desapego no significa no tener metas ni ambiciones, sino reconocer que lo más importante es la manera en que vivimos el proceso y no solo el final. Como dice el propio Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Aprender a liberarme de la obsesión por los resultados me dio una nueva paz interior. La vida ya no era una carrera sin fin, sino una serie de momentos que podía disfrutar, aprender y crecer sin la presión constante de tener que alcanzar algo. El desapego me dio la libertad de vivir con mayor claridad, sin la ansiedad de lo que vendrá, y con la certeza de que lo único que realmente controlo es mi actitud y mi esfuerzo. El conocimiento solo se vuelve sabiduría cuando se aplica. ¿Qué idea de este video pondrás en práctica hoy? Escríbelo en los comentarios y hagamos que este aprendizaje cobre vida. 9. Enfocarse en la virtud. Vivir con integridad y actuar según mis valores se convirtió en mi guía. La virtud, para los estoicos, es el camino hacia una vida significativa. Durante muchos años busqué el sentido de la vida en logros externos, en el reconocimiento, en la validación de los demás, en cumplir con ciertas expectativas. Creía que la felicidad se encontraba en conseguir cosas materiales o alcanzar metas específicas. Pero con el tiempo me di cuenta de que, por más que alcanzara esos logros, algo seguía faltando. La satisfacción era efímera y las preocupaciones seguían pesando sobre mí. Fue entonces cuando descubrí una enseñanza transformadora del estoicismo. La virtud es el único bien. Esta simple pero profunda afirmación cambió por completo mi visión del mundo. Para los estoicos, la virtud no es solo una cualidad moral, sino la esencia misma de una vida plena. Vivir con virtud significa actuar en armonía con nuestros valores más profundos, sin ser arrastrados por las pasiones, los impulsos o las expectativas ajenas. Es un camino hacia la paz interior, porque cuando actuamos de acuerdo con lo que creemos que es correcto, encontramos congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Esta congruencia es, en última instancia, lo que nos da una vida significativa. La virtud se convierte en una brújula interna, que nos guía incluso en los momentos de incertidumbre o desafío. Epicteto nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en ser lo que debemos ser. Este principio me recordó que la verdadera libertad no está en buscar placeres inmediatos o en ceder ante la tentación de hacer lo que es fácil o conveniente. La verdadera libertad se encuentra en vivir según lo que sabemos que es correcto, independientemente de las circunstancias externas. Recuerdo que, en un momento de mi vida, me enfrenté a una situación difícil en la que tuve que tomar una decisión ética que afectaba a otras personas. La opción fácil era seguir la corriente, ceder a la presión y hacer lo que todos esperaban. Pero algo dentro de mí me dijo que esa no era la forma correcta de actuar. Fue un momento en el que el estoicismo me brindó claridad. Sabía que, aunque no podía controlar cómo reaccionarían los demás, sí podía controlar cómo me sentía conmigo mismo. Opté por hacer lo correcto, aunque eso significaba ir en contra de la corriente. Aunque fue difícil y en ese momento me sentí solo, al final experimenté una paz profunda al saber que había actuado según mis principios. Este tipo de decisiones, aunque a menudo difíciles, son las que definen nuestra vida. La virtud, como enseñaban Séneca y Marco Aurelio, no es algo que se encuentra por accidente, es algo que se cultiva y se elige constantemente. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuando elegimos actuar con integridad,
Nuestra mente se alinea con nuestros valores más profundos y eso trae consigo una paz duradera que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Al enfocarme en la virtud, me di cuenta de que no solo se trata de ser bueno en un sentido moral, sino de ser coherente con lo que realmente considero importante. La virtud es la base sobre la cual podemos construir una vida significativa, porque nos permite enfrentar las dificultades con sabiduría y determinación. No importa cuántos obstáculos o dificultades se presenten, cuando actuamos con virtud, sabemos que estamos caminando en el camino correcto. El verdadero desafío, sin embargo, está en mantenerse firme en este camino. En un mundo donde las tentaciones son muchas y las expectativas externas pueden ser abrumadoras, la virtud puede parecer a veces un camino solitario. Pero lo que aprendí es que la virtud no solo se refleja en nuestros actos, sino también en la serenidad con la que podemos vivir con nosotros mismos. Cuando actuamos en coherencia con nuestros valores, incluso en medio de la adversidad, no necesitamos buscar validación externa, porque nuestra paz interna es lo que realmente importa. Al final, la virtud no solo es un principio ético, sino una herramienta para vivir de manera auténtica. Cuando nos enfocamos en ella, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos el poder de influir positivamente en los demás. La integridad, la honestidad, la sabiduría y la justicia no solo nos ayudan a crecer como individuos, sino que también contribuyen a construir una sociedad más justa y armoniosa. En mi camino, aprendí que la virtud es la clave para una vida plena, porque nos permite actuar con propósito, sin preocuparnos por lo que los demás piensen o por los resultados inmediatos. Al vivir de acuerdo con nuestros principios, somos verdaderamente libres, porque no dependemos de nada fuera de nosotros para sentirnos completos. Como dijo Séneca, no es la muerte lo que debemos temer, sino nunca empezar a vivir según nuestra naturaleza. Vivir con virtud es, en última instancia, aprender a vivir de manera plena, auténtica y libre. 10. Aprender de las adversidades. Cada desafío se convirtió en una lección. El estoicismo me mostró que incluso las situaciones difíciles pueden ser maestras valiosas. Durante gran parte de mi vida, los momentos difíciles fueron vistos como obstáculos insuperables. Las adversidades me llenaban de incertidumbre, miedo y frustración. Cada vez que algo no salía como esperaba, me sentía derrotado, como si la vida me estuviera castigando. Pero, al encontrarme con los principios del estoicismo, mi perspectiva cambió radicalmente. La adversidad no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos a lo que nos ocurre, me recordó Séneca. Y esa frase se clavó en mi mente como una verdad profunda. El estoicismo me enseñó a ver cada desafío no como un enemigo, sino como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de luchar contra las dificultades, comencé a aceptarlas como partes inevitables de la vida, partes que, lejos de ser una amenaza, me ofrecían la posibilidad de crecer. Cada vez que me enfrentaba a una dificultad, me preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Una de las primeras lecciones que el estoicismo me enseñó fue que las dificultades son inevitables, pero nuestra respuesta a ellas es lo que realmente importa. Los estoicos creían que no podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. En lugar de caer en la desesperación o la queja, aprendí a adoptar una actitud de aceptación y reflexión. El desafío, por más grande que fuera, siempre traía consigo una lección valiosa. Recuerdo una situación personal que en su momento me pareció insuperable.
Un proyecto importante en el que había invertido mucho tiempo y esfuerzo fracasó de manera inesperada. Mi primera reacción fue de rabia, frustración y un profundo sentimiento de derrota. Sin embargo, después de reflexionar sobre los principios estoicos, decidí ver la situación desde otra perspectiva. En lugar de enfocarme en lo que había salido mal, comencé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? Esta actitud cambió por completo mi enfoque. Al ponerme en acción, aprendí que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Como decía Marco Aurelio, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y esa frase se convirtió en un mantra que me permitió encontrar fuerza en medio de la adversidad. De hecho, cuanto más pasaba por dificultades, más me daba cuenta de que cada una de ellas me ofrecía una lección única sobre mí mismo, sobre mis capacidades y sobre lo que realmente valoro en la vida. Las adversidades no solo me enseñaron a ser más resiliente, sino que también me ayudaron a desarrollar una mayor comprensión de lo que realmente importa. En medio de las dificultades, aprendí a concentrarme en lo que podía controlar y a soltar lo que no dependía de mí. Aprendí a no aferrarme al resultado de las cosas, sino a disfrutar del proceso y del crecimiento personal que venía en cada reto. La clave, entendí, no estaba en evitar las adversidades, sino en aprender a enfrentarlas con una mente clara y una actitud de aceptación. Por ejemplo, los estoicos nos enseñan que el dolor y el sufrimiento son inevitables en la vida, pero nuestra capacidad para elegir cómo reaccionamos ante ellos es lo que realmente define nuestra experiencia. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo lo tomas lo que determina tu felicidad. Esta sabiduría me permitió cambiar mi enfoque de la vida. En lugar de lamentarme por las dificultades, comencé a verlas como oportunidades para practicar la paciencia, la perseverancia y, sobre todo, la autoaceptación. Con el tiempo, me di cuenta de que las adversidades son una parte esencial de la vida. Nos enseñan lecciones que, de otra manera, nunca habríamos aprendido. Cada desafío trae consigo la posibilidad de ser una mejor versión de uno mismo. Aprender de las dificultades me permitió verlas no como una carga, sino como un medio para fortalecer mi carácter y profundizar en mi autoconocimiento. Por supuesto, no todas las adversidades se resuelven de manera fácil o rápida, pero con el tiempo y la práctica me di cuenta de que la actitud estoica me daba la fuerza para enfrentar cualquier situación con calma y claridad. La adversidad, al final, se convirtió en una maestra valiosa que me enseñó a ser más fuerte, más sabio y más consciente de mis propios límites y capacidades. Hoy, en medio de los retos que la vida pueda presentarme, ya no veo las dificultades con miedo o resentimiento. Las abrazo como oportunidades para crecer. Porque al final, como dijo Séneca, la vida no se mide por los momentos que respiramos, sino por los momentos que nos quitan la respiración. Cada dificultad vivida, cada adversidad enfrentada, no solo me ha dejado una lección, sino que ha sido un momento que ha transformado mi vida de maneras que nunca imaginé. Y si algo he aprendido, es que cada desafío es una invitación a aprender, a crecer y a ser mejor. Montse, la impermanencia de la vida. Recordar que todo es temporal me ayudó a valorar más el momento presente y a no aferrarme demasiado a las cosas materiales. En un momento de mi vida, solía aferrarme a las cosas que tenía con todo mi ser. Las posesiones materiales, las relaciones y las experiencias se convirtieron en mi ancla, mi forma de encontrar estabilidad en un mundo que parecía siempre estar cambiando. Pero un día, después de enfrentar una pérdida personal significativa, todo lo que creía seguro y permanente se desmoronó frente a mis ojos.
Fue entonces cuando el estoicismo me ofreció una nueva forma de ver la vida, una perspectiva que cambiaba todo. Nada es eterno, todo es temporal. Esta simple verdad, aunque difícil de aceptar en ese momento, se convirtió en uno de los pilares de mi crecimiento personal. Al entender la impermanencia de todas las cosas, comencé a ver la vida de manera diferente. Ya no veía las experiencias como algo que debería retener a toda costa, sino como momentos que deberían ser vividos con intensidad y gratitud, sabiendo que en algún momento se desvanecerían. Los estoicos enseñaban que todo lo que es material es efímero, que la riqueza, la fama e incluso las relaciones son transitorias. El tiempo es como un río que arrastra todo lo que existe, escribió Heráclito. Esta visión de la vida me hizo darme cuenta de cuán fácil era quedarme atrapado en el deseo de conservar algo que, por su propia naturaleza, debía cambiar. Las cosas materiales, aunque pueden proporcionarnos momentos de felicidad, no son el centro de nuestra existencia. Y aunque nunca lo entendí completamente hasta ese punto de mi vida, ahora sé que el apego excesivo a lo que es temporal solo nos lleva a la frustración. Recuerdo que, tras esa pérdida, sentí un vacío profundo, como si todo lo que había sido importante hasta entonces ya no tuviera valor. Mi mente se centraba en lo que había perdido, sin poder ver lo que aún quedaba. Fue entonces cuando recordé lo que los estoicos decían sobre la impermanencia. La vida, con todos sus altibajos, es efímera. Las personas, los lugares, las circunstancias, todo lo que experimentamos está en constante cambio. De acuerdo con el pensamiento estoico, nada de lo que nos rodea es permanente, y eso incluye nuestras alegrías y nuestras tristezas. El filósofo Epicteto lo expresó de manera clara. Las cosas no te afectan, lo que te afecta es lo que piensas sobre las cosas. Esta frase me ayudó a cambiar la perspectiva que tenía sobre la impermanencia. En lugar de ver la pérdida como algo negativo, comencé a verla como parte del flujo natural de la vida. Las cosas cambian, y eso está bien. Todo lo que experimentamos, ya sea bueno o malo, es solo temporal, y nuestra tarea es aprender a apreciarlo mientras está presente, sin aferrarnos demasiado a ello. Este entendimiento de la impermanencia me ayudó a liberarme de la necesidad constante de acumular cosas materiales. Ya no veía las posesiones como una forma de seguridad o estabilidad, sino como herramientas pasajeras que no definirían mi felicidad. Aprendí a disfrutar de lo que tenía, pero sin aferrarme a ello, sabiendo que todo, incluso las cosas que más valoramos, está en constante cambio. La verdadera paz, entendí, no se encuentra en aferrarse a lo que tenemos, sino en aprender a vivir con lo que se nos da en el presente. Cada momento, por más pequeño que sea, es un regalo que debemos aprovechar al máximo. La impermanencia de la vida nos recuerda que lo único que realmente tenemos es el ahora. Las posesiones materiales pueden ser reemplazadas, las personas pueden irse y las circunstancias pueden cambiar, pero el momento presente es lo único que no podemos recuperar una vez que pasa. Uno de los conceptos más poderosos que el estoicismo me enseñó fue la importancia de vivir en el presente y aceptar la impermanencia de la vida. Al recordar que todo es temporal, aprendí a no aferrarme al pasado ni a preocuparme excesivamente por el futuro. Vivir de manera plena significa aprovechar los momentos mientras duran, sabiendo que no podemos controlar el flujo del tiempo. Hoy, cuando miro atrás, veo que la aceptación de la impermanencia ha sido una de las lecciones más valiosas que he aprendido. Ya no me siento atrapado por el deseo de conservar lo que tengo, sino que trato de aprovechar cada experiencia por lo que es, sin intentar retenerla. La vida es un río que fluye constantemente,
y nuestro deber es nadar con él, disfrutando de cada corriente sin intentar detenerla. Como dijo Marco Aurelio, recuerda que todo lo que ves es solo una flor en el tiempo. No te aferres a nada, porque todo es un regalo pasajero. Y esa reflexión se ha convertido en una forma de vivir para mí. Valorar lo que tengo, disfrutar del momento presente y sobre todo aceptar con serenidad que todo en la vida es efímero. Las palabras correctas en el momento adecuado pueden cambiar una vida. ¿Qué parte de este video te resonó más? Coméntalo y comparte esta chispa con otros. 12. Practicar la autodisciplina. La disciplina no es castigo, sino libertad. A través del estoicismo, aprendí a dominar mis impulsos y a tomar decisiones alineadas con mis objetivos. Uno de los mayores desafíos que enfrenté a lo largo de mi vida fue aprender a controlar mis propios impulsos. La tentación de ceder al deseo inmediato, de tomar decisiones impulsivas o de buscar gratificación instantánea, siempre estuvo presente. Durante años, pensaba que la disciplina era una carga, una obligación que me quitaba la libertad. No entendía que, en realidad, la verdadera libertad radica en el control sobre uno mismo. Fue el estoicismo el que me enseñó esta valiosa lección, transformando por completo mi perspectiva sobre la autodisciplina. La frase, la libertad es el poder de hacer lo que queremos, pero lo que queremos debe ser lo que es mejor para nosotros, escrita por Epicteto, resuena profundamente en mi mente cada vez que pienso en la disciplina. El estoicismo me mostró que la verdadera libertad no viene de hacer lo que nos da la gana en el momento, sino de ser capaces de tomar decisiones basadas en lo que realmente nos beneficia a largo plazo. No se trata de ser severos con uno mismo, sino de ser conscientes de lo que realmente queremos alcanzar y actuar en consecuencia. Al principio, me costó entenderlo. Como todos, busqué la satisfacción inmediata, el placer instantáneo, pero pronto me di cuenta de que esas decisiones a corto plazo solo traían arrepentimientos a largo plazo. Cuanto más cedía a los impulsos, más me sentía atrapado en un ciclo de insatisfacción y culpa. Mi vida no avanzaba y mi progreso hacia mis metas se veía frenado por una serie de elecciones impulsivas. La falta de autodisciplina me mantenía en un estado constante de frustración y esa sensación de estar fuera de control era, paradójicamente, lo que más me limitaba. Fue entonces cuando me encontré con los principios estoicos, los cuales me enseñaron que la autodisciplina no es un castigo ni una restricción, sino una forma de liberación. La disciplina no se trata de reprimir nuestros deseos, sino de dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. El filósofo Séneca lo expresó de manera brillante. La verdadera libertad es la habilidad de controlar nuestros propios deseos y deseos. Comencé a practicar la autodisciplina en mi vida diaria, empezando con cosas simples: evitar procrastinar, establecer horarios fijos para trabajar, comprometerme con mis objetivos de forma consistente. A medida que ponía en práctica estos hábitos, algo increíble sucedió. La sensación de estar en control de mi vida creció y con ella la satisfacción que se obtiene al alcanzar metas más grandes. La disciplina se convirtió en un puente hacia mis aspiraciones y al superar las pequeñas tentaciones del día a día, pude avanzar hacia lo que realmente quería. Uno de los mayores descubrimientos que hizo el estoicismo en mi vida fue el entendimiento de que la autodisciplina no se trata solo de evitar los impulsos negativos, sino también de cultivar los hábitos positivos que nos acercan a nuestras metas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la disciplina es el hábito de hacer lo que debemos hacer cuando debemos hacerlo sin quejarse.
Esto significaba que la disciplina no debía ser vista como una lucha constante contra el deseo, sino como un compromiso con uno mismo de hacer lo correcto, incluso cuando no es fácil. La autodisciplina también me ayudó a ser más consciente de mis emociones. En el pasado tomaba decisiones impulsivas movido por el miedo, la ansiedad o el estrés. Sin embargo, al practicar la disciplina mental, aprendí a observar mis emociones sin dejarme arrastrar por ellas. El estoicismo me enseñó a ver las emociones no como fuerzas que deben controlarnos, sino como señales que debemos reconocer y manejar con sabiduría. Con el tiempo, esta práctica constante de la autodisciplina se convirtió en una segunda naturaleza. Ya no era una lucha constante contra mis impulsos, sino una forma de vida que me permitió tomar decisiones alineadas con mis valores y objetivos. El autocontrol no solo me permitió alcanzar lo que quería, sino que también me liberó de la ansiedad de no saber qué hacer o de tomar decisiones que no me beneficiaban. Cada vez que tomaba una decisión disciplinada, sentía que estaba más cerca de ser la persona que quería ser. A través del estoicismo, entendí que la autodisciplina es un proceso continuo, un camino que nunca termina, pero que se vuelve más fácil con la práctica. El control de uno mismo se convierte en una herramienta poderosa para crear una vida más plena, porque nos permite tomar decisiones de manera consciente y alineada con lo que realmente importa. La libertad, entendí finalmente, no está en la ausencia de reglas o restricciones, sino en nuestra capacidad para elegir lo que es mejor para nosotros, incluso cuando eso requiere esfuerzo y sacrificio. Así que, en lugar de ver la autodisciplina como una carga, la empecé a ver como un acto de amor propio. Al dominar mis impulsos y comportarme de acuerdo con mis valores, pude crear una vida con propósito y dirección, lejos de las tentaciones fugaces y las decisiones impulsivas que solo me alejaban de mi verdadero bienestar. La disciplina, como enseñaron los estoicos, no es un castigo, sino la verdadera libertad. 13. Encontrar la felicidad en uno mismo. El estoicismo me enseñó que la verdadera felicidad no depende de circunstancias externas, sino de nuestra actitud y nuestra capacidad para vivir con propósito. Creí que la felicidad dependía de los logros externos, obtener el trabajo de mis sueños, tener la relación perfecta, ganar reconocimiento o adquirir cosas materiales. Pensaba que la vida solo sería completa si alcanzaba esas metas y si mi entorno era el adecuado. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que toda esa búsqueda externa solo me dejaba un vacío, y la felicidad que alcanzaba era siempre temporal, dependía de circunstancias que podían cambiar en cualquier momento. Fue entonces cuando el estoicismo apareció en mi vida y me mostró un camino diferente. Lo primero que aprendí es que la felicidad no está fuera de nosotros. No depende de lo que nos sucede ni de lo que tenemos. En palabras de Epicteto, la felicidad y la libertad empiezan con la comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Este principio, tan sencillo pero profundo, cambió por completo mi forma de ver la vida. La felicidad, según los estoicos, no depende de la suerte, las circunstancias o los demás. Es una cuestión de actitud y, sobre todo, de cómo respondemos ante las situaciones que se nos presentan. Al principio, me costó aceptar esta idea. Vivir con la creencia de que la felicidad venía de lo externo era lo que había aprendido a lo largo de los años. Pero al reflexionar sobre mis experiencias pasadas, me di cuenta de que mis momentos de mayor satisfacción no fueron aquellos en los que logré algo material o externo, sino los momentos en los que viví con un propósito claro y una actitud
serena sin importar las circunstancias. El estoicismo me enseñó que la verdadera felicidad proviene de nuestro interior, de nuestra capacidad para aceptar lo que no podemos cambiar, para encontrar paz en medio del caos y para centrarnos en lo que realmente importa. La filosofía estoica no se trata de vivir sin emociones, sino de no dejar que esas emociones nos controlen. La felicidad no depende de estar siempre bien o de evitar el dolor, sino de tener la capacidad de enfrentar todo con calma y dignidad. Séneca expresó: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es larga si sabes cómo usarla. Este pensamiento me hizo comprender que la felicidad está en cómo elegimos vivir cada día. No se trata de esperar un gran momento de felicidad que llegue desde fuera, sino de decidir ser felices con lo que ya tenemos, con lo que ya somos, y vivir el presente con gratitud y propósito. El propósito fue otro concepto clave que aprendí en mi camino hacia la felicidad. El estoicismo me mostró que tener una vida con propósito no significa cumplir con las expectativas ajenas o seguir los estándares que la sociedad impone. Un propósito real surge de nuestras propias convicciones y de lo que nos da sentido, independientemente de la validación externa. Vivir alineados con nuestros valores y principios es lo que nos lleva a una felicidad duradera. Recuerdo cómo, al principio, trataba de buscar esa satisfacción en cosas materiales o en la aprobación de los demás. Pero pronto entendí que cuanto más perseguía esas metas externas, más distante me sentía de lo que realmente importaba. El cambio llegó cuando dejé de aferrarme a esas metas inalcanzables y comencé a vivir de acuerdo con mis propios principios. Me di cuenta de que lo que realmente deseaba era sentirme en paz conmigo mismo, vivir con honestidad y ser fiel a lo que era. El estoicismo me enseñó que la felicidad está directamente relacionada con la capacidad de aceptar nuestra situación, tal como es, sin dejarnos llevar por el deseo de cambiarla constantemente, sino centrarnos en lo que podemos controlar: nuestra mente, nuestras decisiones y nuestra actitud. La felicidad, entonces, no es un estado permanente de alegría, sino un equilibrio interior que surge de vivir con aceptación, disciplina y serenidad. Una de las mayores enseñanzas de los estoicos es que no debemos esperar a que las circunstancias sean perfectas para ser felices. La felicidad está en cómo elegimos ver el mundo, cómo respondemos a lo que nos pasa y cómo tomamos cada momento como una oportunidad para crecer. Es un trabajo constante, una actitud diaria que se cultiva en el interior, sin depender de lo externo. En definitiva, la verdadera felicidad no se encuentra en lo que tenemos o en lo que nos pasa, sino en lo que somos y cómo elegimos vivir. El estoicismo me enseñó que la felicidad es una elección, una decisión consciente de vivir con propósito y aceptación. Cada día es una oportunidad para ser feliz, y eso depende únicamente de cómo decimos enfrentar la vida, con serenidad, gratitud y un compromiso firme con lo que realmente importa. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Para finalizar este video, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y mejora personal. Imagina despertar cada día sin el peso de preocupaciones innecesarias, sin la ansiedad de querer controlarlo todo, sin la frustración de lo que no salió como esperabas. Eso es lo que el estoicismo me enseñó: a soltar lo que no depende de mí, a simplificar mi vida y a encontrar satisfacción en lo que ya tengo. No se trata de resignación, sino de liberación. Porque cuando dejas de complicarte por lo que no puedes cambiar, descubres algo increíble: la verdadera paz. Si este video te hizo reflexionar, dime en los comentarios qué idea te resonó más.
Y si quieres seguir explorando cómo el estoicismo puede transformar tu vida, aquí te dejo 2 videos que te van a interesar. Nos vemos en el próximo video.